Buenos Aires, crepes, waffles, cannoli, focaccias, helados y aperitivos. No dejes de conocer Martinelli Café, una creación de Carlo Contini, un italiano en Argentina. Los locales en Malavia 1779 en Palermo, Conde y Céspedes en Colegiales, Iberá y Ciudad de la Paz en Núñez, Honorio Pueyrredón y Planes en Caballito. Lo puedes seguir en Martinelli, @Martinelli Café por Instagram. Me gusta la gente que cuando saluda. Bueno, no sé si se dieron cuenta que están pasando algunas cosas. Por ejemplo. Y te fuiste el viernes, Sí. saliste y no volviste hasta hoy. Sí. Salida del cepo, devaluación, préstamo con el FMI, el secretario del Tesoro de Estados Unidos en Argentina, venta de dólares, Inflación. las reservas que cayeron. Bueno, de todo ese tipo de cosas vamos a hablar con un hincha de Platense, jugador amateur de fútbol, fanático del básquet, muy fanático de la NBA, uno de los tipos que más sabe de la NBA en Argentina, pero lo llamamos por otro asunto, es Martín Calos, lo llamamos por su rol de economista y que nos va a explicar un poco qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo estás? Acá Jorge Duarte, Elio Rossi y el profe Viñas, te saludan. ¿Cómo andan? Gracias por semejante presentación. Martín, ¿te interesa más el básquet o la economía? Ay, mirá, la economía no me deja tanto tiempo para el básquet como me gustaría, o para Platense, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Martín, contanos brevemente cómo evaluás la salida del cepo, los anuncios, la devaluación que hasta ahora es del 12%. Mira, hay que combinar dos cosas. Hay una mirada de largo plazo, te digo inmediatamente, qué bueno que salimos del cepo. Porque Bien. el cepo hace años que venía siendo muy nocivo, lo hemos visto con las pymes argentinas no sabiendo si podían importar insumos, y me consta, digo, como director de una consultora, Épica Consultores, que trabajamos con empresas hace un par de años, que pasó hace 2-3 años, ¿no? Cuando Sí. había mucha incertidumbre para importar, que me decían, mira, tengo un plan, teníamos planes de inversión con ellas espectaculares, lindos proyectos que iban a producir cosas que en Argentina no se producen al día de hoy, y no se animaban porque decían, yo compro la máquina y después no tengo los insumos para importar. Y las empresas internacionales también trabajamos de vuelta. La primera pregunta que me hacen cuando vienen a ver si invierten en Argentina, si les desarrollamos el negocio, es, che, ¿voy a poder llevarme mis ganancias? Todo eso es el cepo. Uh-huh. Y después, por supuesto, lo que nos complicaba a la gente, esto de andar haciendo para un ahorro, no sé, el dólar MEP, que últimamente se había facilitado mucho, pero ¿por qué no comprar dólar en el banco como pasa en cualquier lugar del mundo? Bueno, todo eso habla de que a futuro, en el largo plazo, obvio que queríamos que se levantara el cepo. Ojo, con una salvedad, hay que mantener una serie de regulaciones macroprudenciales, y Milei acá está cometiendo el mismo error que cometió Macri, de levantar todo, flexibilizar tanto, que después, cuando el flujo de capitales se da vuelta y en vez de entrar dólares, tienen que salir dólares, salen dólares tan rápido que te dejan patas para arriba. Es lo que le pasó a Macri. Ojalá no cometamos el mismo error y pongamos de vuelta las restricciones lógicas que tienen todos los países del mundo, ¿sí? O sea, restricciones Sí, que se llaman control de capitales, algún tipo de restricciones para que no se vayan los dólares tan rápido como ocurrió en el programa anterior con el fondo. O mejor dicho, que no entren dólares que quieran irse rápido. Que no vengan a hacer un negocio financiero, por ejemplo ahora el carry trade, famoso durante el año pasado y hasta el comienzo de este año, y que ahora algunos dicen que quieren reeditar desde el gobierno, ¿no? Esto de, con la tasa de interés Argentina le ganás a la devaluación del dólar, entonces entras, pasas a pesos, ¿no? Viene guita, de afuera o de acá, de acá, pero digo, pone a tasa de interés y cuando le pagan ese interés, tiene pesos para comprar más dólares que antes. Sí. Eso es el carry trade, ¿sí? Sí. Bueno, hay que evitar que eso sea un negocio de un día para el otro, porque así como un día entran capitales, otro día salen capitales, ¿sí? Y entran y salen tan rápido que te pueden dar vuelta a la economía y generarte crisis que podrías evitar. Martín, ¿vos coincidías con el análisis que decía que el tipo de cambio estaba demorado, retrasado? Bueno, ahí va. Ese es el análisis de corto al que quería llegar, así que gracias. El gobierno de Milei comete un error grave, que es deja que se le aprecie demasiado rápido el tipo de cambio. El dólar estaba barato, y eso se veía en 2 o 3 síntomas, si querés. Uno es que todo el mundo te decía que estaba barato. El otro síntoma claro fue el turismo en el verano, ¿no? Con la gente que podía elegir, le salía más barato irse a Brasil que a la costa atlántica, Sí. Argentina. Y el tercero era que en las pymes lo notábamos,
¿sí? Insisto, logramos con empresas, con cámaras. A la pyme se empezaba a preguntar, che, y si cierro, despido a toda la gente, me quedo con 2 personas e importo el producto que yo produzco acá, porque había hay un modelo económico que favorece la importación por encima de la producción nacional, porque sostenía artificialmente abaratado al dólar. Y eso estaba generando muchos problemas, mientras quebrajaba toda la estructura productiva, ya convengamos que hace 50 años que la están quebrajando y perdiendo, ¿no?, capacidad productiva en el país. Entonces, era necesario corregir eso, que eso es un error del propio modelo económico de Milei, ¿sí? Dejó que se lo apreciara demasiado rápido. Porque una cosa es querer hacer una estabilización y usar el tipo de cambio como ancla para que la inflación vaya bajando, y otra cosa es hacerlo tan rápido que te quedaste sin margen para seguir haciéndolo. Tú necesitas que esa ancla dure 2 o 3 años, no 1 año y no te queda más margen. No sé si me explico. Sí, claro. Ahora te quiero hacer 2 preguntas respecto de cómo quedó el tipo de cambio. Si entendés que este tipo de cambio que vemos hoy, que no sabemos si es el que va a continuar el resto de los días, 1230, ¿te parece un tipo de cambio de equilibrio? Qué gran pregunta. Y acá también te tengo que decir que en el largo plazo obviamente no, seguimos muy apreciados, y en el mediano plazo tampoco, pero en el cortísimo plazo esto se rige por expectativas de los actores financieros. Si el gobierno logra convencerte que con los dólares que le están entrando, ¿no?, estos 15.000 millones de dólares que entran ahora en el inmediato del FMI, del Banco Mundial y del BID, que es la razón por la cual puede levantar el cepo. Si no, no tenía un dólar, no había dólares para levantar el cepo. Bueno, estos 15.000 millones de dólares, los 23.000 millones de dólares que llegan acá a fin de año, si convence de que con esa plata puede intervenir en el mercado, va a intervenir en el mercado para mantener un tipo de cambio más o menos en estos niveles, entonces el mercado se equilibra por ahora. Después van a resurgir las dudas. Si hace esto en este nivel de tipo de cambio, las dudas van a resurgir más adelante, ¿sí? Estamos Ahora, hablando con Martín sí. Calos, es director de Épica Consultoras, es economista, y te quiero preguntar la otra pregunta que estaba vinculada con eso, Martín, y es la devaluación en concreto del viernes a hoy es del 12%. Todos dan una proyección de inflación de 5 puntos para este mes, 4 o 5 puntos para el mes que viene. ¿Puede ser que en 2 meses la inflación haya comido el efecto de la devaluación y tengamos que volver a devaluar? Claro, ahí va, es una gran pregunta. Sí, ojo que la inflación, estamos recién viendo los primeros números, por ahora lo que vemos son listas de precios, ¿no?, más que el impacto. Probablemente la inflación yo te diría, así si me haces adivinar, te diría 4% este mes, porque pensar que impacta solo en los últimos 15 días esta devaluación. Hay muchos productos, muchos servicios que no van a aumentar tan rápido. Entonces, por ahí te da 4% este mes, también 4% el próximo. Si me decís 5 y 5, también está dentro de estos márgenes. Estamos hablando de números que se mueven tan rápido en algún punto, ¿no?, con devaluaciones del 12% en 2 días, que el impacto es muy difícil de estimar. Pero, ¿qué pasa? La diferencia es que con lo que venía pasando antes es que ahora el tipo de cambio no se mueve 1% por mes. Este tipo de cambio que cerró ayer en 1230, vamos a ver cómo termina hoy, ¿sí? 1230 del dólar minorista del Banco Nación, para ser precisos. Puede moverse no 1% de acá al mes que viene, sino 2%, 3%, 5%, y al mes siguiente sí moverse 1%. O sea, puede ir cambiando esa dinámica. Y eso hace que esto que me estás diciendo bien de, pero si yo sumo 3, 4 meses a este ritmo, me comí el 12% de devaluación muy rápido. Bueno, pero porque la devaluación también puede ser 12 en estos 2 días, 15 para el mes que viene, 20 para el siguiente, ¿no?, que se vaya acumulando. ¿Y eso no podría espiralizar la inflación? Un poco sí, te pone un piso. Pero esto es una sábana corta, una manta corta. Es un problema de cómo haces para ir bajando la inflación, que el costo de lo importado, obviamente, ayude a bajarlo, pero a la vez no atrasarlo tanto que te pase lo que te pasaba hasta el viernes pasado, que era obvio que te habías zarpado en apreciarlo y ahora necesitabas devaluarlo. Y fíjate que tremendo, porque el error de dejarlo apreciar tanto lleva ahora a corregirlo con una devaluación que no solo no es una solución a nada, sino que nos genera inflación, que ahora los salarios, las jubilaciones vuelvan a atrasarse, vuelvan a perder poder adquisitivo. Con los niveles de pobreza que estamos manejando del 38%, eso no es para nada un problema menor ni pasajero.
O sea, el impacto social de devaluar es tremendo, es terrible. Y es consecuencia del error de Milei de haberlo dejado apreciar mucho. Entonces, uno diría, idealmente, que yo hubiera querido hacer un proceso de apreciación mucho más gradual y sutil, de manera tal que durase más tiempo sin llegar a un límite que destruyera a las pymes que producen en todo el país. Martín, mucho gusto. Elio Rossi. Yo, digamos, mirando Gusto, de Elio. afuera la cuestión, ¿por qué debería ser distinto esta vez? Cada vez que ha habido procesos parecidos a estos, vos podés marcarme algunas sutiles diferencias que a grosso modo quizás uno de afuera no alcanza a ver. Pero yo recuerdo, Megacanje, qué bueno, también buenas noticias, si querés, de la Rúa, todo termina en un verdadero desastre dramático. 2018, Macri, todo termina en una devaluación espantosa. Y ahora esta gente celebra con champagne haberse endeudado, devaluar, etcétera, etcétera. ¿Por qué debería ser distinto y no terminar? Ponele que termine más allá de octubre, cosa que los tipos lleguen hasta octubre y ganen las elecciones, que es lo que se plantean, y eso es entendible. Pero ¿por qué debería ser distinto esta vez? Si lo que de afuera se ve es que se ha renovado el plazo del carry trade. Si vos tenés guita, ¿por qué no vas a hacer más guita? Dándote cuenta que además pareciera ser que el gran proyecto económico del gobierno o de estos gobiernos es siempre hacer guita con la guita. Es decir, no se habla de proyecto productivo, de usar la guita para construir. Se habla de usar la guita para hacer más guita. Sí, a ver, coincido, Elio, en un par de cosas que voy a pasar rápido y voy al fondo de lo que me preguntabas al principio de la pregunta. Bien. Que es, por un lado, efectivamente la propuesta no es productiva. Fíjate que este gobierno no tiene propuesta productiva. Que les pregunto así a boca de jarro, a ver si ustedes recuerdan alguna propuesta productiva del gobierno de Javier Milei en los 17 meses que lleva. Yo solo conozco una. ¿Cuál? Que es el RIGI. Uh-huh. Y el RIGI es para grandes inversiones, no para la pyme, no para el comercio o la empresa industrial o el productor agrícola en cualquier provincia del país. Y es opinable en el tema de las condiciones que pone, además. Es muy opinable, es muy polémico. Okay. Pero es una política productiva, al fin y al cabo. Es la única, realmente es la única. Y de eso lleva, fíjate, la lluvia de inversiones que podría haber pensado el gobierno que tenía por ese lado, lleva un proyecto aprobado de la empresa argentina YPF, ¿no? Si ni siquiera en inversiones de afuera. Así que, por ese lado estoy de acuerdo. Esto es un esquema que favorece la valorización financiera por encima de una propuesta productiva. Lo productivo parecería que quiere que el mercado lo maneje solo, es decir, que muchas empresas mueran y se pierda ahí laburo, no hay una mirada de sustentabilidad social y productiva real en el gobierno de Milei. Y lo otro es lo institucional. Es un gobierno que desde lo institucional es grosero, es absolutamente grosero. Que se festeje el laburo con el FMI, con champán y muestren la foto, a mí me parece grosero, porque por un lado es festejar algo que también es polémico. El acuerdo con el FMI es deuda. Toda esta plata que está entrando es deuda que es impagable y por tanto nos deja a merced de una negociación continua que vamos a tener que hacer con el FMI por muchísimos años, hasta que algún día podamos empezar a pagar esa deuda. Y eso significa que cada 3 meses, 6 meses, el FMI puede decirte, si vos cambiás mucho la política económica respecto de lo que yo, FMI, quiero que hagas, no te refinancio. Que no te financie el FMI, es quedar afuera del mundo en serio. Entonces este gobierno está poniéndole, en verdad esto ya lo hizo el gobierno de Mauricio Macri, un chaleco de fuerza a Argentina en lo que Argentina pueda querer hacer para desarrollarse. Y acá obviamente está la mirada ideológica, hay fanatismo ideológico de quien te dice, es que lo que hay que hacer para desarrollarse es lo que hace Milei, lo que dice el FMI. Bueno, perdón, eso es discutible, eso es muy discutible. Hay evidencia clara, histórica, de que a veces tiene sentido algo de lo que dice el FMI y muchas veces no. Y no lo tiene para nuestros países, porque recordemos los intereses políticos que se plasman en el directorio del FMI y discutamos a quién responde, ¿no? Y lo último, entonces, ahí sí, Elio, te contesto la pregunta que me parece que es la clave por la cual estamos... Es una pregunta que te juro que me han hecho mucho en estos días desde el viernes, que es ¿por qué esta vez podría salir distinto o no? Uh-huh. Y ahí yo tengo una respuesta. A ver, hay cosas que de esta salida del cepo que están bien. Yo creo que está bien, es muy osado el intento. Bien. Me parece bien que se intente, sinceramente, porque era una traba para en el momento de desarrollarnos. Yo creo que el gobierno de Milei identificó bien de entrada el problema de acumulación de
de la acumulación del desequilibrio macroeconómico que había en lo fiscal, en lo monetario. Yo creo que es aberrante cómo solucionó lo fiscal, ¿sí? Con jubilaciones mínimas que hoy no pagan, no llegan a la canasta para no ser pobres. O sea, el jubilado que cobra la mínima es pobre en Argentina hoy, sin obra pública, desfinanciando la ciencia, la tecnología y la educación, las universidades públicas, por ejemplo. Me parece una pésima salida. Pero identificó los problemas macro y los intentó solucionar a su manera. Y de la misma manera identifica el cepo como un problema y lo intenta solucionar. Y yo en ese diagnóstico así, olvidando el detalle, me parece que es un buen diagnóstico. Ahora, ¿puede salir mal? Sí, claro. Obvio que puede salir mal porque estamos en una crisis recurrente en Argentina. De 2016 para acá no hemos salido nunca de la crisis. Y hay muchos riesgos. Y el gobierno de Milei tiene además falencias ideológicas, o sea, su ideología lo lleva a cometer errores, por ejemplo, no tener política productiva, no hacer básicamente política de ingresos, allá de la asignación universal por hijo. Bueno, y no eso entender bien el problema también cambiario. es opinable, Martín, porque la política de ingresos la tiene muy definida. De hecho, las paritarias las define estrictamente el Ministerio de Economía, como no ocurrió nunca. Tenés razón, la política de ingresos es que caigan los ingresos de las familias, entonces. Claro. Es dicho así, tenés razón, hay política de ingresos, no es lo que querríamos para sortear crisis. O sea, no es de crecimiento de ingresos. Claro, pero también ahí hay un punto entonces. A esto que te digo, también te digo, bueno, en algún momento, alguna de los intentos tiene que salir bien, porque lo necesitamos como argentinos, ¿no? Necesitamos que, no podemos condenarnos a una frustración previa y al fracaso, ¿no? Alguno de estos intentos de estabilización tiene que salir. Y después discutiremos cómo hacemos política, o sea, ojalá lo estuviéramos discutiendo al mismo tiempo. Yo no creo que hay que salir de la crisis para discutir cómo nos desarrollamos. Hay que hacer todo a la vez, porque tenemos la capacidad para hacerlo y porque no puedes salir de la crisis y ahí pararte y mirar a ver hacia dónde creces y cómo te desarrollas. Pero este gobierno no está haciendo esto. Te digo, no cree en coordinar con el sector privado, no cree que el Estado tenga un rol para esto. Y eso es claro que el Estado lo tiene que tener. Pero bueno, ojalá que sí, que salga bien y que sea la vez que salió bien y no tengamos que esperar el próximo intento. Martín, te hago la última y tiene que ver con la disparada de precios de alimentos que, bueno, probablemente con la salida, con esta evaluación de estos días se replique en abril y también en mayo. ¿Puede generar un efecto contrario del que festejó el gobierno? ¿Puede generar un efecto de suba de la pobreza? Sí, claro, totalmente, porque ahí bueno, estamos viendo los aumentos de precios de listas por ahora, ¿no? Uh-huh. Hay que ver cómo eso se plasma después en el precio, pero aumentos del 8%, del 10%, del 12%, según de qué rubro alimenticio hablemos, está viendo por doquier. Y en algunos otros casos, ya quizás más no alimentos, sino otros rubros, no te dan precio. Te dicen, esperame a que haya un precio del dólar más definido para ver cuál es mi costo de reposición de la mercadería, ¿no? Bueno, sí, a ver, venimos de un mes en el que la inflación subió a 3,7%, pero con los alimentos subiendo a 5,9%. O sea, 6% de aumento de los precios de los alimentos entre febrero y marzo. En abril puede dar eso de vuelta tranquilamente con los números que estamos viendo, porque además teníamos una base ya alta, estadística por arrastre del mes de marzo, con lo cual tenemos un aumento de precios de alimentos en estos meses, marzo, abril, mayo, con toda seguridad, que le van a ganar a todas estas actualizaciones de ingresos. Los salarios registrados estuvieron negociando paritarias al 1%, ¿sí? Con retroactivos que compensaban una parte, pero estos meses aumentan 1%. Las jubilaciones corren detrás de la inflación, actualizan por la inflación del mes pasado. Entonces ahora van a aumentar 2,7, cuando la inflación fue 3,7 en marzo. El mes que viene aumentan 3,7, pero vamos a ver cuál es la inflación de abril. En ese juego, los ingresos de las familias pierden contra la inflación, de vuelta, y entonces, obviamente, la pobreza medida por ingresos, estos meses, aunque sea algo, va a empeorar, lamentablemente. Gracias, Martín. Un abrazo grande. Un placer. Hasta la próxima. Pasó Martín Calos, economista, director de Épica Consultores, hablando sobre la salida del cepo, precio del dólar, acuerdo con el FMI y algunas otras cosas. Me gusta la gente que cuando saluda. Somos Radio. AM530. En Avellaneda no paramos. Tenemos más de 300 obras en ejecución. Construimos y ampliamos escuelas, clubes, polideportivos, plazas y espacios culturales. Creemos en un Estado presente que le brinde un futuro mejor a su comunidad.
Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. La economía no es una ciencia oculta. La información que Rulo de la Torre analiza en Siempre Soy la encontrás en www.motoreconómico.com.ar. Seguí a